tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus suscripciones, por sus likes. Estamos fascinados, tanto yo como mi equipo de producción, de cómo va el canal. Qué bueno que le vaya gustando. En serio que las participaciones sumamente enriquecedoras. Esta semana vamos a continuar con un montón de preguntas tan interesantes que nos hicieron en la encuesta. Por ahí todavía está puesta la encuesta en el área de comunidad, ya que usted está suscrito a nuestro canal. Se puede ir a la ventanita que dice comunidad y ahí se va a encontrar en la última que pusimos. Todavía sírvase de poner, si usted gusta, más participaciones ahí porque todas estas las estamos leyendo. Porque justamente con eso es con lo que hacemos el programa. Y vamos a ver cuál es la pregunta que vamos a abordar el día de hoy. Nos dice Eli: hola, me gustaría que se abordara cómo es nuestra relación hacia la ley. ¿Qué hace que seamos demasiado confrontativos o bien le demos la vuelta a la confrontación? Eli, muchísimas gracias por tu pregunta, porque este es un tema interesantísimo que de alguna manera hemos bordeado, ¿no?, en otros de los videos en donde hablamos sobre los límites, sobre la sexualidad. Pero, ¿qué es eso de la ley de entrada? Y que aparte ahorita, bueno, nada más falta con ponerle un ratito a las noticias en los videos relacionados para darnos cuenta de las atrocidades que están sucediendo. Tú acá nos estás planteando, Eli, la ley como la autoridad, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos estar confrontando esa autoridad constantemente o tal vez asumirnos en una posición más bien pasiva y obedecer o someternos a la ley? Esto tiene que ver justamente con la relación que vamos haciendo con la ley y de dónde sale esa idea de la ley, de dónde sale ese concepto, cómo se enseña, porque hubo un tiempo en el que, no sé si usted lo recuerda, yo creo que sí, en el currículum de las primarias se tenía la clase de civismo, ¿no? Y era una materia curiosa. Yo la recuerdo cuando estaba cursando la primaria y la secundaria, todavía habían algunas clases de esto. Y era como una medio mezcolanza a veces de derecho, ¿no?, sobre los reglamentos civiles y la coexistencia con las personas en nuestra comunidad. Y el civismo de alguna manera se va traduciendo a esa manera de comportarse en sociedad, de comportarse cívicamente con nuestras responsabilidades como ciudadanos. Y si se fijan, ahí va entrelazado un poquito esta situación de la ley con las normas y los reglamentos que tenemos. Pero entonces, ¿eso es la ley? ¿La ley sería un conjunto de reglamentos, de normas? ¿O cómo la podemos entender? Y si es así, fíjese, ¿por qué cuesta tanto trabajo asumirla? Porque bueno, esperaríamos que si todos estamos rigiéndonos bajo el mismo libro, pues todos hiciéramos lo mismo. Si se fija, hay un acercamiento hasta dentro de las religiones en donde se quiere hablar de lo que se está esperando de nosotros, de los mandamientos, por ejemplo, en la religión judeocristiana. Y es como si fuera esta tableta con órdenes de cómo se debe de comportar uno dentro de la religión para agradar a Dios. Pero si se fija, vienen como revueltas con muchas cosas que también están en los códigos penales, ¿no? Como por ejemplo no matar, ¿no? Y uno podría decir, bueno, claro, eso es una ley. Y hay personas que se refieren a eso como la ley de Dios o la ley del hombre, ¿no?, si estamos hablando de estas otras cosas. Pero entonces, seguimos con este interrogante. ¿La ley es algo que se aprende en la escuela? ¿Es algo que se aprende en el catecismo? ¿No? ¿Es algo que nos va a enseñar un sacerdote, que vamos a aprender en la escuela dominical? ¿Dónde se aprende la ley? Porque, si se fija, si siguiéramos un poquito con esta parte de la religión dentro de esos mandamientos y aún dentro de los códigos civiles y penales, nos vamos a encontrar muchas veces con un término que es la moral, ¿no? Como daños a la moral o crímenes hacia la moral, ¿no? Por ejemplo, desnudarse en la calle, ¿no? Es algo que se va reglamentando y algo que también lo vamos a encontrar dentro de esas normas de las religiones en donde uno debe de guardar cierto pudor, de cómo se va comportando, por ejemplo, en el sexo, ¿no?, de cuál es la función del sexo. Y todas estas cosas van también alrededor como de esa misma maraña entre ley, entre autoridad, moral, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ¿cómo es que se va consolidando esto? Porque si fuera por ir a la escuela, pues todas las personas que tuvieran la oportunidad de ir a la escuela se comportarían igual, ¿no? Si fuera una cuestión religiosa, todas las personas que siguieran una religión se comportarían de la misma manera, ¿no? O sea, imagínese, pues ya, si
si uno va siguiendo ese camino cristiano, pues no habría cristianos que asesinaran, ¿no? Tal vez podríamos pensar. ¿Por qué? Porque se está uno rigiendo por esas leyes. Y lo que nos damos cuenta es de que no es así. Entonces, ¿dónde se aprende la ley? Y seguramente no le va a llegar como una sorpresa en que le diga que se aprende en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente esos momentos en donde se nos va sujetando, en donde se nos va educando, civilizando, domesticando dentro de la casa. Hay muchas personas que esto de domesticar les suena como si fuera algo agraviante, ¿no? Así como un insulto, como si fuéramos animales. Y les recuerdo, parte del enfoque que podemos encontrar en este canal es vernos en ese inicio animal y después de eso surgir como personas, en donde surge el pensamiento y surge el lenguaje. Es ahí en donde está el quiebre. Pero nosotros, así como todos los demás seres de la naturaleza, todos los demás mamíferos que vemos, pues somos animales. No creo que en el año 2022 deberíamos de seguirnos apegando a esta idea de que nos hicieron las hadas o somos alguna criatura mágica. No, está bastante comprobado, está bastante estudiado de dónde venimos y cómo, pues hasta los árboles son nuestros primos genéticamente. Entonces, tendríamos que pensar en eso, cómo dentro de la familia se va dando un orden a ese aspecto carnal, a esa parte animal de nuestra persona, que es de donde surgimos nosotros como individuos. ¿Por qué? Porque si se fijan, ¿qué es lo que encontramos en un bebé? Imagínense si tal vez no le va gustando tanto esta idea, ¿no? Y todavía dice, bueno, pero nosotros las personas, bueno, tal vez podríamos decir que somos animales, pero somos animales especiales. Y la verdad es que no. O sea, realmente no somos tan especiales como nos queremos hacer pensar. Porque fíjese, ¿qué pasaría con un niño? Por ejemplo, un bebé, imagínese este ejercicio de pensamiento de medio monstruoso, que no tuviera padres y creciera entre animales, con los que nosotros consideramos animales inferiores. Por ejemplo, entre lobos, ¿no? O entre osos pandas, si usted gusta, para que sea algo más como pachoncito. ¿Usted cree que esa persona aprendería a hablar? ¿Usted cree que esa persona controlaría esfínteres? ¿No? ¿Usted cree que esa persona desarrollaría un pensamiento? Y ahí es en donde tenemos esa partición, en donde tenemos esa oportunidad de haber nacido dentro de una cultura, de una civilización, y podernos civilizar, de podernos asir a una estructura comunitaria en donde hay y se habla de una ley. ¿Qué es esa ley, al final de cuentas? Si se fija, otra vez, nos vamos a encontrar que está relacionado con lo que se va entendiendo como moral y principalmente con nuestros límites. Cuando vamos hablando de que se aprende en casa, no quiere decir que en casa tengamos una clase de civismo, obviamente. Pero fíjese cómo es responsabilidad de nuestros padres señalarnos lo que está bien y lo que está mal. El concepto del bien y del mal viene de nuestra casa. No es algo que nos llegue por gracia divina, ¿no? Esto es algo que dependiendo de dónde hayamos nacido, va a ser la manera en la que se nos va a educar. Va a ser lo que se nos está proporcionando como herramientas, ¿cómo lo podríamos decir? Como materiales, ni siquiera como herramientas, para podernos construir en esa brújula moral. Y esto, hasta cierto punto, es algo que podríamos decir que se hereda, no genéticamente, sino que es algo que viene de generación en generación de nuestra familia. Esto es algo muy, muy curioso, porque fíjese cómo, aunque estamos organizados, todos en una casita, si nos fue muy bien y tenemos las leyes y lo demás, nos vamos a encontrar con que hay personas como en diferentes situaciones de castas, que hay personas que pareciera que toda su familia durante toda su vida han hecho lo mismo, ¿no? Hay personas que se encuentran en el poder. No es para irnos muy lejos. Fíjese cómo se apellidan los mandatarios de su país. Y se va a encontrar con que comparten apellido con personas de hace 200 años. O si vive en el continente europeo, de hace todavía más. Entonces, ¿qué va pasando con eso? Si se fija, hay algo dentro de nuestra personalidad que se nos va transmitiendo casi de manera hereditaria, ¿no? No porque venga en la sangre, sino porque es la manera en la que nos vamos educando. Y parte de esa educación es nuestra moral, es nuestra manera de asumir la ley, es la manera en la que nosotros vamos imponiendo y aceptando nuestros propios límites. Y esto, si lo quisiéramos seguir en ese caminito, si se fija, tiene que ver con cómo vamos captando, cómo vamos viviendo con las figuras de autoridad. Otra vez nos regresamos a ese ejemplo de mamá y papá.
¿Qué son las primeras cosas que se les dicen a los niños? Sí, no, eso sí, ¿no? En la cosa más básica, ¿no? Están amamantando, el niño de una mordida, no, eso no, eso me duele. Y el niño empieza a darse cuenta de cómo es esa división con la otra persona, de cómo no es él, el centro del universo, de cómo hay otras personas que puede lastimar, que están esperando ciertas cosas de él o de ella, ¿no? Esto, si siguiéramos también con esa idea que hemos desarrollado tanto en otros videos sobre la ilusión de que hay alguien especial para nosotros, que en esos primeros momentos es nuestra madre, ¿no? En cómo esa persona es solamente para mí porque yo dependo totalmente de ella, es como si fuera esta diada mágica en donde no necesitamos de nada ni de nadie mientras nos tengamos a nosotros dos, en la ilusión que tanto hemos hablado de la infancia. Ahí es uno de esos momentos fundamentales en donde irrumpe el significado de la ley. ¿Y a qué me refiero con esto? Si esa fantasía no se rompe, no puede irrumpir la ley para sujetarnos como individuos. Y este es un concepto realmente un poquito complejo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, entonces ¿qué? O sea, si yo quiero a mi mamá por siempre, entonces yo ya quedé fastidiado en mi brújula moral y lo demás. Exactamente lo que le estoy queriendo decir. Porque, fíjese, no es nada más por decir una cosa o la otra, sino que son esas primeras experiencias de la limitante, de quién es para nosotros, con quién sí puedo estar, en qué lugares puedo estar, cuánto tiempo puedo estar, los que van a ser los primeros bloques de construcción para esa manera de entender la ley, la autoridad y nuestros límites en nuestra adultez. Esa diada de madre y el hijo, si no se rompe, que por lo general pues acaba dividiéndose nuevamente porque entra el padre, ¿no? Esto, si lo pensáramos en un modelo como más tradicional, no es la única manera, pero fíjese cómo ahí es en donde entra un tercero, que es lo que estamos queriendo decir, que por lo general el tercero es el padre, ¿no? Están madre, hijo, apapachados, hechos uno, y el papá es así como, ya mándalo a la cuna, ya vente a dormir, ya vámonos a tal lugar, y se tiene que hacer esa separación. Si no se permite que irrumpa la ley en esa relación, que se haga esa división, ya vamos a tener ahí una primera fractura. Y es que, como le estoy explicando, como le estoy intentando explicar, es esta manera en la que nosotros vamos a ir asumiendo que hay cosas que son o no son nuestras, que nosotros podemos o no podemos tener. Fíjese, por ejemplo, en esa misma situación, ¿qué pasa si el padre está intentando separar esto? No, es que tú ya no quieres dormir conmigo, solamente quieres dormir con el niño o con la niña, y es que a mí ya me desplazaron de la casa, ya nada más están ustedes, ya no me platicas, ya no me haces. ¿Cuál es la experiencia que está teniendo esa criatura? Todo lo que yo quiero lo puedo obtener. Todo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que me vaya a venir a decir que no. A nada de lo que yo quiero. Y al mismo tiempo, fíjese cómo se está haciendo una figura de autoridad con la madre, si siguiéramos ese ejemplo, enaltecida, inalcanzable, que nadie la puede detener, que devora hasta cierto punto. Porque no hay nadie que le diga que no. Esto nos va dando un sinfín de problemas y de complicaciones, ¿no? En algo que a nosotros nos podría parecer tan normal y a veces como tan cautivador. Bueno, es que mira qué bonito, es que duermen juntos, es que el colecho, ¿no? Que tantas veces he escuchado. Y es que, bueno, mira, está enamorado de su mamá, qué lindo, qué cosa tan bonita. Luego vemos ahí por unos comerciales de tiendas departamentales en donde está el niño así como seduciendo a la madre y llevándola a cenar. Seguramente lo vio, y si no lo vio, créamelo por favor, eso no me lo estoy inventando. Y vamos como romantizando esta idea. Pero si se fija en lo que está sucediendo, es que no hubo un tercero. Es que no hubo alguien que llegara y dijera, usted váyase a su cuarto, usted vaya y busque una vida, usted va a tener muchas cosas con nosotros, pero esta mujer es mía. En la situación más básica. Y otra vez, esto nos puede traer a pensar, bueno, ¿qué pasa si no está el padre, no? ¿O qué pasa si el padre pues era algún borracho y maltrecho ausente, ¿no? O simplemente nunca estuvo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Ya nos fastidiamos? No necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de una irrupción de un tercero, pues sí, lo mejor sería que fuera alguien de carne y hueso. Pero fíjese cómo también dentro
de la estructura psíquica de la madre, como le estaba diciendo, es algo que se hereda. Y también en la madre, a partir de su deseo, puede venir este rompimiento. En decir, no me puedo quedar contigo porque tengo que ir a trabajar. No puedo estar contigo porque también tengo que atender a tus hermanos. No, porque quiero salir con mis amigas. No soy tuya. Y esto es algo que, bueno, a los niños les rompe el corazón. Es la desilusión de la que tanto hablamos. Pero es la primera cosa, son de las primeras cosas en las cuales vamos conociendo nuestros límites, en donde se nos va planteando que hay cosas que debemos, que podemos y que tenemos que acatar. En esto tan sencillo, evidentemente que hay muchas más cosas en el camino, pero fíjese cómo lo que le quiero explicar aquí es que es algo que viene directamente de cómo fuimos criados en nuestra casa. Acá es una cosa tan llamativa ver tantas y tantas entrevistas de madres, ¿no?, dolidas, sufriendo porque su hijo, que era un ladrón, recibió una golpiza o a veces lo asesinaron. Y cuando escuchamos lo que dicen las madres, ¿no?, a veces en estas situaciones terribles que van sucediendo en otros países, en donde se habla, es que él tenía sus razones, es que él sí robaba, pero no le hacía daño a nadie. Estamos escuchando la manera en la que se crió esa persona. Uno puede decir, ¿cómo que le robaba, pero no le hacía daño a nadie? ¿No? ¿Eso qué sentido tiene? ¿En qué mundo eso tiene una estructura? En ese mundo de madre e hijo. Atrás de cada persona que va rompiendo la ley de esa manera, hay una madre que lo solapa. O si no, pregúntese cuántas veces, si usted no entra dentro de esa categoría, le encontraron haciendo algo que es la cosa más común en los niños. Porque esto, le digo, es algo que nos va estructurando desde un principio. Eso, la manera en la que vamos entendiendo nuestro sexo, nuestra anatomía, son un montón de cosas que vamos a poder hablar poco a poco. Pero los niños, todos los niños, imagínense, si no sabíamos en dónde teníamos que hacer pipí y popó, pues evidentemente que hay un montón de cosas del mundo que no entendemos. Y todos los niños, en algún momento ven algo que les gusta, lo toman, se dan cuenta de que no es suyo y lo esconden. O sea, roban. ¿No? No podríamos decir que es todo el acto con dolo y con malicia que podría ser un adulto, pero es un comportamiento sumamente primitivo, que en sí, cuando lo hacen los adultos, también es un comportamiento sumamente primitivo. Porque es, bueno, si me gustó, ¿por qué no se lo voy a quitar? Si lo puedo quitar, ¿no? Si se fijan, es algo que hasta como que alude a cierta inteligencia, ¿no? Uno diría, oye, si yo soy mucho más grande que tú, soy mucho más fuerte, tengo los medios, ¿por qué no te quito lo que tienes? ¿No? En serio que si siguiéramos una cosa como muy lineal, pues claro, ¿no? Como ¿por qué me tendré que esforzar por trabajar si te lo puedo arrebatar? ¿Y qué vas a hacer? ¿No? ¿En qué momento me van a detener? Pero si se fija, ese es exactamente el razonamiento animal, ¿no? Eso es lo que hacen los animales inferiores. De repente llega un animal, caza una presa, le cuesta muchísimo trabajo, sale todo dañado, y de repente vemos que llegan otros animalitos a quererse servir del mismo lugar y tienen que pelear y arañarse y hacerse pedazos, y a veces hasta renunciar a su presa porque ya llegaron otros gandallas, ¿no? Eso es robar, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero en los animales ni siquiera se califica porque no hay una moral, ¿no? Los animales no sienten vergüenza, no es la misma manera en la que nosotros experimentamos el mundo. Sin embargo, esto es algo que todos hacemos cuando somos pequeñitos. Y fíjese cómo eso también es otra experiencia, en la cual, si nos ven que nos guardamos algo, intente recordar, o intente simplemente imaginarse qué le hubiera dicho su mamá, o su papá. Si se hubiera dado cuenta, o seguramente se dieron cuenta, ¿qué le dijeron? ¿Qué le hicieron? Fíjese cómo hay todo un conjunto de cosas, porque también hay algo ahí muy interesante y muy importante que tenemos que decir. No quiere decir que sea una sola cosa, ¿no? O sea, no me voy a decir ahorita, bueno, es que ¿cómo si creció sin padre el niño, entonces ya se fastidia? No. Es un cúmulo de cosas. Todas estas cosas se van apilando y todo suma. Y justamente como todo suma, vamos a ver un montón de variantes en ese tipo de comportamientos. Pero fíjese, regresemos a ese punto. ¿Qué le hubiera hecho su madre? O su padre si lo hubieran cachado. ¿Se lo festejan? ¿Le aplauden? ¿Lo golpean? ¿Lo regañan? ¿Lo ridiculizan? ¿Lo avergüenzan? Esos son los primeros momentos en los que vamos entendiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Cuál es nuestra brújula moral? Y si se fijan, los padres no es algo que vayan a hacer conscientemente. No es como que vayan a ver que el niño se metió algo a la bolsa en el súper y vayan a decir, ¿qué haría Batman en este momento? No. Lo que va a suceder es
que lo que ellos experimentan como aceptable es lo que nos van a decir, ¿no? Es una cuestión muy curiosa porque no es algo que podamos aprender. Y que es tan absurdo, de repente lo llego a escuchar, es que las escuelas de valores, así como si esas cosas se pudieran enseñar como un currículum de escuela. No es así. Sería fabuloso que nos pudiéramos mover de esa manera. Y hay ciertas circunstancias en donde que los niños tengan contacto con otro tipo de marcos morales es bastante benéfico, pero es esta fantasía de que lo que hace falta es educación, lo que hace falta es que el gobierno nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, que le den más dinero a la educación. Y no, es una cosa de esas que salen de casa, que por ahí se dice muy comúnmente, se maman, ¿no? Es algo que viene en nuestra casa y que justamente ahí es en donde vamos a tener estas diferencias de cómo vamos a ir creciendo en esta brújula moral y posteriormente enfrentarnos con una autoridad. Pero bueno, pues por hoy acá vamos a dejar este video. Es un tema muy extenso, vamos a seguirle dando un poquito más de vueltas a otras cosas, así que quédese con nosotros. No deje de buscar los videos. Los lunes y los jueves los publicamos a las 11 del día en horario mexicano. Si le gustó el video, suscríbase, déjenos un like. Ya mero llegamos a los 7,000 suscriptores. Padrísimo. Pero bueno, yo por el día de hoy me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.